El título de la enseñanza esta noche es Elías, los cuervos y la viuda. En realidad es la continuación, bueno, ya hablaremos de eso, de la enseñanza de la semana pasada, pero pensé este título y me gustó mucho. Elías, los cuervos y la viuda. Y estaremos nuevamente en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Estaremos allí la noche de hoy nuevamente. Oremos un momento. Padre, te bendigo a ti, te alabo. Padre, te glorifico, te doy gracias, te doy honra, te doy adoración, exaltación a ti el día de hoy. Estoy aquí, Padre, en esta hora para suplicarte que una vez más me utilices para enseñar tu palabra a los hermanos y que una vez más, Padre Santo, tú les abras a ellos su entendimiento, su capacidad de análisis, Señor, para que ellos puedan comprender este mensaje que es por fe, que es para la fe, que es desde la fe que lo damos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, recuerde que solo será aproximadamente media hora lo que vamos a estar aquí, para que esté enfocado, por favor, esta noche. En la historia de Elías, los cuervos y la viuda de hace 8 días, comenzamos a ver algunas características del Dios de Elías en esa historia. La primera era que Dios cumplía sus promesas. Él le dijo a Elías: ve al desierto, allá irán los cuervos y te alimentarán, y así sucedió. Luego le dice: ve al desierto, ve a la casa de la viuda y ella te sustentará, y así sucedió. Luego hablamos del Dios que provee a sus hijos. Fue lo segundo que miramos y nos dimos cuenta cómo Dios usa hasta lo inusual para proveer a sus hijos, ¿no? Usa unos cuervos que diríamos en esta época eran los chulos, los gallinazos, los goleros que llaman algunos. Eso fue lo que Dios usó para alimentar a su siervo en el desierto. Y también una viuda, pero no era una viuda rica, no era una viuda con modos, sino que era una viuda pobre ella. Y así Dios provee a sus hijos. Y por último vimos que Dios es providente, que quiere decir que desde antes que las cosas sucedan, ya todo está solucionado, porque Dios tiene su plan, tiene su propósito, Dios tiene su diseño allí hecho, dado ya de una vez. Hoy vamos a ver otras 3 características del Dios al que sirve Elías. ¿Bien? Lo primero es que Dios tiene todo poder. Versículo 9, vamos a mirarlo, el 15, el 16 y también el 22. El 9 dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente, ¿no? Luego miremos el 15, el 16, que dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Y ahora el versículo 22 también, que dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Amén. Bueno, entonces, cuando leemos ese texto nos damos cuenta que definitivamente Dios debe tener muchísimo poder, ¿no?
es algo que hay que decir, ¿no? Usar de la manera que usó a la viuda pobre. O sea, póngase a pensar usted, ¿no? Que usted vaya a su nevera, a su alacena, al lugar donde guarde sus alimentos, y usted ve allá y los ratones haciendo huelga allí. Porque no hay nada, ¿cierto? Y de un momento a otro eso se llena. Y lo increíble es que sigue pasando el tiempo y usted saca de ahí lechuga, saca de ahí tomates, saca de ahí garbanzo, saca de ahí frijoles y nunca se acaba. Y se lo menciona así porque más o menos así le sucedió a la viuda, así fue que le pasó a la viuda, ¿no? Ella iba vez tras vez al lugar donde guardaba el aceite y echaba y gastaba y gastaba y gastaba aceite y nunca el aceite terminaba. Iba y sacaba harina y sacaba harina y sacaba harina y sacaba harina y nunca la harina terminaba. He ahí el gran poder de Dios, hermano. Pero en esa misma casa sucede también algo increíble. Y es que en tanto que Elías está allí, hospedado, comiendo de la viuda y de lo que Dios proveía para ella, para él y su familia, el hijo de la viuda muere, hermano. Quiero que lo lea conmigo un momento, ¿no? Mire, el versículo 17 dice: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Haga cuenta, COVID, le dijo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios, que has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová Dios, dijo: Jehová Dios mío, aún en la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces, he aquí de nuevo otra tremenda manifestación del poder de Dios. Qué cosa, ¿no? Cuando la viuda está haciendo la voluntad de Dios, está obedeciendo a Dios. Cuando la viuda está haciendo las cosas como son, sucede una tragedia tremenda en su casa, ¿no? Y es que su hijo muere. Y cuando se rasca la cabeza uno y dice: pero ¿cómo es posible que esta señora está hospedando al profeta, está viendo la gloria de Dios, está viendo esa manifestación tremenda de Dios? Todo va bien en su casa y de un momento a otro enferma el niño y muere. No quedó aliento en él. ¿Cómo puede ser esto posible, no? Bueno, pero bueno, ahí estaba Elías, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el siervo de Dios. Tomó al niño, se acostó 3 veces sobre él. ¿Y por qué? Bueno, vaya a saber Dios por qué se acostó 3 veces sobre él. Pero yo le prometo una cosa, no es el último mensaje que daremos de este capítulo 17. Si hay alguna explicación a eso, yo se la voy a traer, ¿no? Porque este es estudio bíblico, recuerde. Pero entonces, él se acostó 3 veces sobre el niño, clamó a Dios y el niño resucitó. ¿Se puede usted imaginar eso, no? Es el poder de Dios, es la gloria de Dios. Es el Dios que puede traer vida a los muertos aún. Vida a los muertos. Bendito sea Dios. Entonces, querido hermano, hermana, que me está escuchando, hay que vivir para experimentar
el poder de nuestro Señor. Usted puede imaginarse que hay muchas personas que viven la vida cristiana y nunca han experimentado el poder de Dios. No, es increíble esto, ¿verdad? Pero sucede. Mas nosotros debemos vivir para experimentar ese poder en nuestra vida. Y ese poder de Dios es activado por la oración, es activado por la fe que cree, la fe que nos deja vencer de la duda, la fe que nos deja vencer del temor. Bendito sea Dios, ¿no? A lo largo de todos estos meses hemos experimentado en nuestras vidas propias, personales, de muchas formas y de muchas maneras, el poder de Dios sobre nuestra vida. No vamos a la iglesia, oramos allá, pasan los milagros en la iglesia, sino que los milagros pasan en las casas, en las familias, durante este tiempo. Este ha sido un momento de haber experimentado el poder de Dios, el cambio, la transformación de una vida, el poder de Dios, la sanidad, el poder de Dios, la liberación de cadenas diabólicas, el poder de Dios, la provisión cuando no había en casa, el poder de Dios. Y debemos vivir nuestras vidas para experimentar este poder en nosotros. Bendito sea Dios. Ahora, no solo ello, sino que también, dice ahí, que Dios protege a sus hijos. Y esto tiene que ver con la providencia de Dios que vimos hace 8 días, ¿no? Pero Dios protege a sus hijos. Versículo 3 y 9. Versículo 3 y 9 dice allí: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y luego en el 9 dice: y levántate, vete a Sarepta de Sidón. Hasta ahí puede dejarlo si quiere. Dios lo manda al arroyo de Querit y lo manda también a Sarepta de Sidón, ¿no? Y bueno, el propósito es protegerlo, es cuidarlo, porque Elías era un hombre buscado en ese momento. Si vamos al capítulo 18, versículo 10 y 11, el rey Acab, el terrible rey Acab, está buscando a Elías para asesinarlo. Y vamos al 18 y leamos el versículo 9 al 10, dice: pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Ya reinos, ya naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y tenemos al rey Acab buscando a Elías por todas partes. Por todas partes, no te hay naciones, reinos, mandó preguntar, ponía a la gente a jurar, que juraran a ver si sí, si no. No, en eso andaba el hombre, en eso andaba. Pero ahora póngase a pensar. Dios lo mandó al arroyo de Querit y a Sarepta de Sidón para protegerlo, para cuidarlo, ¿no? Porque Dios cuida y Dios protege a sus hijos. Dios sabía en su providencia, en su toda sabiduría, que Acab lo buscaría para matarlo y Dios quería protegerlo. Entonces le dice: hay 2 lugares donde él no va a encontrar a Elías. Uno es el arroyo de Querit, donde solo habrá cuervos, donde solo habrá chulos, allá goleros, gallinazos, allá nadie. Y en esta casa de esa señora pobre, esa señora viuda, que nadie voltea ni a mirar, que nadie tiene en cuenta, allá vamos a mandar al hombre. Y Dios le dice a Elías: Elías, vete para allá. Ahora póngase usted a pensar, donde Elías se ponga de terco, donde Elías se ponga de rebelde, donde Elías se ponga a decir: no, es que yo quiero hacer, es la mía. Y a mí me parece que el arroyo de Querit, allá, y eso lleno de gallinazos, lleno de cuervos, yo como ir para allá.
¿Qué tal Elías se ponga a creerse que él sabe más que Dios? Y le dice, no señor, ¿cómo que Sarepta de Sidón? Y donde una viuda, mucho menos que ir yo para allá, para donde una viuda. Señor, no tiene donde caerse muerta esa gente y yo me voy a ir para allá. Donde Elías se ponga de rebelde a creerse que sabe más que Dios, a no hacer la voluntad de Dios, a no hacer el querer de Dios, amigos y hermanos, Elías hubiera muerto. Porque lo estaban buscando por todo lado, mi amor. Por todo lado lo andaban buscando. Lo buscaban en toda nación y reino. Y Dios sabía que allí, en esos lugares, no lo encontrarían. Por eso lo mandó allá. Tal vez pareciera contradictorio. Ahí vemos uno de los propósitos, una de las razones. Parece contradictorio, ¿no? Que lo envíe a esos lugares. Pero ahí encontramos, él quería protegerlo. Pero para que Dios lo protegiera, él tenía que hacer lo que Dios quería. Él quería hacer su voluntad. Ahora, fíjese esto. Bajo la cobertura de Dios estamos seguros. Gloria a Dios. Bajo la cobertura de Dios estamos seguros. Pero para estar bajo la cobertura de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios y no nuestro querer. Dios quiere protegernos muchas veces. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere guardarnos. Pero como nosotros nos ponemos a hacer la de nosotros, a querer hacer la de nosotros, la que nos parece a nosotros, la que en nuestro corto entendimiento, nuestro finito entendimiento, creemos que es lo mejor, pues por eso muchas veces nos pasa lo que nos pasa, nos ocurre lo que nos ocurre, ¿no? Entonces si Dios le dice a usted, camine para allá, es allá. Si Dios le dice, no se junte con este, no se junte. Usted sabe dónde está la voluntad de Dios, ¿no? No va a ser ahora decir, ¿y yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Usted sabe cuál es la voluntad de Dios, está ahí en la Escritura. Pocas veces vamos a necesitar que Dios haga lo que hacía con Elías, que le hablaba audiblemente, que le hablaba directamente. Muy pocas veces vamos a necesitar eso. Porque ahora tenemos toda la palabra de Dios, tenemos la revelación de Dios, donde está su voluntad. Y usted sabe, y si usted quiere estar bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, tiene que estar bajo la voluntad de Dios en su vida. Y mientras está en la voluntad de Dios, ese será el lugar más seguro. Cuando usted está en el lugar que Dios quiere, nada puede tocarle mientras está allí. Está salvo en su voluntad. Está salvo en su voluntad. Y aún, queridos, cuando nosotros, porque es que no quiere decir que si hacemos la voluntad, ya se dio cuenta la viuda, por ejemplo, ¿no? La viuda está haciendo la voluntad de Dios y se le muere el hijo, Dios mío, Dice, no, pero ¿cómo asiente usted que es lo que está diciendo, pastor? No, pero se le murió el hijo, pero porque estaba en la voluntad de Dios, el muchacho resucitó, bendito sea Dios. Donde no esté en la voluntad de Dios, ese muchacho se queda muerto, ¿no? Hablando de ese caso específico, ¿no? No quiero decir que si no está en la voluntad de Dios, Dios tiene que revivir todos los muertos. No. Es un caso específico y es un ejemplo, solo que quiero darle. Porque si estemos en la voluntad de Dios, pruebas vienen, pero sin problema. Porque si estamos en la voluntad de Dios, estamos en el lugar más seguro y su providencia nos sacará adelante. Bendito sea Dios. Gloria a su nombre. Entonces, yo voy volando hoy, Dios mío. Entonces Dios tiene todo poder, hermano. Nada imposible para Él. Y si algo no pasa, es sencillamente porque Él no quiere que pase. Si algo sobrenatural, algo milagroso no pasa, es porque Él no quiere. Debemos asegurarnos que es por eso, ¿no? Porque que no sea por nuestro pecado, que no sea por nuestra maldad, que no sea por... No. Sí. Que sea porque Dios no quiere y no porque algo en nosotros esté impidiendo la bendición de Dios. Dios protege a sus hijos, pero para que Dios proteja a sus hijos,
para que uno pueda estar bajo la cobertura, bajo el manto, bajo la mano de Dios, hay que estar haciendo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Y conforme hacemos eso, entonces, ahí, aunque tengamos problemas, aunque como en el caso de la viuda tengamos tribulación, Dios sabrá sacarnos adelante, Dios sabrá bendecirnos, Dios sabrá llevarnos en victoria también allí. Ahora, por último, Dios enseña a sus hijos. Esa es la otra característica del Dios de Elías. De nuevo, versos 9, 15, 16 y 20. Usted, pero no hay más versículos que da. Usted búsquelos. 9 dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. 15, 16. Lea la Biblia cuantas veces tenga que leerla. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahora mire esto también allí. Es de anotar que ahí, en ese arroyo, en medio de una tribulación, porque él está atribulado, él sabe que lo quieren matar. Él sabe que lo quieren matar. Y está en una tribulación, en ese arroyo, en la soledad. Usted sabe, días, noches pasan, usted solo, charlando con los chulos, hermano. Charlando con los goleros, los gallinazos. La única compañía que tenía. Tenían su pedazo de carne, ahí está señor Elías, su carne y su pan. ¿Cómo te fue hoy? ¿Quién sabe cómo sería? No, pues seguramente no fue así, de esa manera. Pero la única compañía que tenían era ellos. Y luego va la viuda. Allá en la viuda está de nuevo, él sigue en tribulación, porque está ya huyendo, recuérdenlo. Bueno, ella tiene con quién hablar, pero está en tribulación. Y piense allí, en medio de esa tribulación, Elías ve a los cuervos venir todos los días con carne y pan. Yo estaba pensando sobre eso, si la carne sería cruda o también vendría ya asada. ¿Cómo sería el asunto ahí? Yo creo que le tocaba asarla a él, ¿no? Y él venía viendo el poder de Dios ahí. Mira esto. Luego él va donde la viuda y se da cuenta de que allá en la tinaja la viuda iba día tras día y sacaba harina, sacaba aceite, hacía arepas, tortas, panes, hacía su situación ahí. Y pasaban los días. Y él sabía que cuando él llegó, lo único que ella tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite por ahí. Y ahora todos los días va y va. Ay, vea pues. Y luego se muere ese niño, hermano. Y Elías ahí ve, tremendo, a Dios resucitando ese niño. Y todo esto me ayuda a pensar algo. Y es que Elías aprendió más sobre Dios y sobre su poder de lo que pudo haber aprendido en cualquier otro lugar o en cualquier otra situación. Estar haciendo la voluntad de Dios fue difícil, sin duda, pero cualquier paso de fe que usted da lo es. Le voy a decir por qué. Porque implica arriesgarse. Y digámoslo así, arriesgarse a creerle a Dios y arriesgarse a que algo le pase, ¿no? Pero fue el mejor lugar donde él pudo haber estado, porque le dio a este varón de Dios la oportunidad de ver a Dios obrar y de ver a Dios hacer las cosas de primera mano. Y note ahí, fue en la tribulación donde Elías mejor aprendió a conocer a Dios, a que su relación con Dios fuera más fuerte. Fue en la tribulación.
porque es ahí donde más conocemos al Señor. Es ahí en la tribulación y en la voluntad de Dios donde más aprendemos a confiar en Dios. Amén. Todo este año ha sido una escuela. Yo aprendí más de Dios en estos últimos meses, creo que en todos mis 30 años de cristiano, hermano. Yo aprendí más de teología este año, aquí encerrado mirando, ¿no? Que en todos esos seminarios que estuve, en esos institutos que estuve, en la carrera de la filosofía que hice, todo eso de filosofía que hice, todo eso, hermano, aprendí más de Dios y todo. La sencillez de la fe, la sencillez de depender de Dios, la sencillez de esperar en Él, de arrojarse en las manos de Él y esperar en Él y confiar en Él. Queridos, este fue el año. Y yo sé que usted también. Yo sé que usted también. Porque Dios usa la tribulación y sobre todo aquella en la que nos metemos por hacer su voluntad para enseñarnos, para fortalecernos, para enseñarnos a confiar en Él, querido hermano. Por eso yo hará años recién me convertí, cuando a mí me predican y me decían, tienes que morir a ti mismo y entregarle tus sueños y tus deseos a Dios, y tienes que hacer en la voluntad de Dios. Uy, yo le confieso, hermano, que a mí me costaba orar diciéndole al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. O esa frasecita del Padre Nuestro de que, Señor, hágase tu voluntad. A mí me costaba decirla, porque yo enseguida pensaba, hermano, que si yo le decía a Dios eso, Dios me iba a mandar a dormir debajo de un puente y yo me iba a morir de hambre. Y que, o sea, mire, uno, bueno, al fin, recién conociendo al Señor, y yo le tenía un miedo a decir eso, ¿no? Y ahora han pasado los años. Y si quiere que le diga una cosa, la mejor oración que usted puede hacer en su vida es decirle al Señor, Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida, Padre. Haz tu voluntad en mí. Sus sueños, sus deseos, sus anhelos en las manos de Dios están más seguros que en cualquier otro lugar. Tenemos esa concepción de que si le decimos a Dios, bueno, está bien, voy a hacer tu voluntad, voy a entregarme a hacer tu voluntad, eso nos va a ir pero mal y eso vamos solo a sufrir y eso solo vamos a ver problemas. Y sí, obvio, ¿no? Obvio, porque todo paso de fe es difícil, ¿no? Pero querido hermano, ¿sabe qué? Hacer la voluntad de Dios deja más satisfacciones que cualquier otra cosa. Bueno, voy a terminar contándole algo muy bonito que me pasó esta semana, donde yo vi la providencia de Dios. Me pasó ayer y quiero contárselo porque pues me conmovió hasta las entrañas eso. Ustedes saben que hay unas personas de fuera del país que se congregan con nosotros, ¿no? Rocío y que está en Estados Unidos y Gerson, que está en España, y ahora Rocío ganó una almita y la almita también se conecta a los cultos allá en Estados Unidos y está oyendo las prédicas, estudios bíblicos y todo ello. Está bueno eso. Hablamos hoy con Rocío de cómo fue eso, la providencia de Dios, ¿no? Por cosas que solo ella, Dios y yo sabemos. Pero algo pasó ayer con Gerson. Quiero contarlo porque me tocaron sus palabras profundamente, porque fue revelador aquello y me conmovió mucho. Porque hace 10, 12 años, no sé cuántos años, nosotros siempre en nuestro afán de ayudar a la gente y de ser una respuesta también para nuestra comunidad, nos metimos a trabajar con jóvenes drogadictos, ¿no? Sin dinero, porque pues nunca los recursos que entran a la iglesia han sido exorbitantes, pues ni nos sobre, pero queríamos hacerlo, ¿no? Entonces con el hermano Enrique, pues no sé si él todavía sea hermano, creo que sí,
el hermano Enrique y yo nos asociamos ahí y ayudamos. Luego un día él salió y se fue y me dejó eso a mí solo ahí. Y sacábamos plata de la iglesia allí, ¿no? Y hacíamos mercados y para darles comida. Creo que lo máximo que tuvimos fue 20 muchachos allí, ¿no? Y yo le confieso que sinceramente yo hacía eso más por obedecer al Señor y por misericordia, que porque creyera que alguno de ellos podría salir de eso. Porque yo sé lo difícil que es salir de eso. Y si alguien sale de eso, se debe únicamente al poder de Dios en su vida. Si sale de eso y no cambia eso por el cigarrillo o por el trago o por cualquier otro vicio, se debe al poder, porque muchos salen pero se entregan a otro vicio. Menos dañino, menos tremendo, pero lo hacen. Y lo hacíamos y yo en mi corazón yo decía, bueno, yo estoy sembrando aquí, le estoy dando al Señor y lo hago es por eso. Yo nunca esperé nada, sinceramente, muy sinceramente. Dice, pues estos muchachos, ¿qué van a poder dar a mí? ¿O qué le van a poder dar a él? Y Gerson me escribe ayer y me dice, pastor, para que vaya y reclame tanto de diezmo donde mi mamá. Yo le dije, bueno, hermano, muchas gracias, Dios le pague, Dios lo bendiga por las ofrendas que está enviando desde allá. Y él me escribe y me dice que él nunca se le va a olvidar que nosotros le damos chocolate, huevos y pan en la fundación, porque él estuvo en esa fundación. Y él salió de las drogas, bendito sea Dios. Y ahora es un muchacho, usted lo ve bien allá y le va a ir mejor seguramente. Y ahora que aprenda a tradear. Y dice que él, no sé por qué, nosotros le damos más que eso. Pero no sé por qué se acordaba del chocolate, el pan y los huevos. Yo ni me acordaba. Eso ya no estaba ni siquiera en mi mente, hermano. Cuando él me dijo eso, yo me impacté. Y yo estaba ahí sentado en mi oficina o en mi cuarto de estudio allí y me conmoví mucho por eso. Y él me dice que estas palabras me dice, usted sembró, ahora recoja. Ahora es tiempo de recoger. ¿No? No sé si esto tenga que ver con la prédica o algo, pero yo quería contárselos. Es tal vez la recompensa de haber estado en la voluntad de Dios, o los resultados de haber estado en la voluntad de Dios, que es el lugar más seguro del mundo, aun cuando tengamos tribulación, aun cuando pasemos momentos difíciles. Esto. Pero, no sé, eso de los huevos, el chocolate y el pan me llegó profundo al alma. Era un detalle, ¿no? Eran detalles. Ni siquiera me acordaba de eso. Ni siquiera me acordaba que alguna vez habíamos hecho eso. Todos como iglesia, no lo hice yo solo, lo hicimos todos. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Dios, entonces, Dios tiene todo poder, hermanos. Dios protege a sus hijos y Dios le enseña a sus hijos. Ahí, en el... pedíamos pan duro para el desayuno. Nada de eso me acuerdo, Gerson. Seguro que no. No, sí me acuerdo del pan duro y yo les daba para lo demás.